La batalla de Mbororé fue más que una victoria. Marcó el comienzo del fin de las bandeiras, aseguró las comunicaciones entre Buenos Aires y el Perú y consolidó definitivamente la idea de que las reducciones podían y debían defenderse por sí mismas. El combate fue brutal. Los invasores se replegaron hacia la reducción de Asunción de la Caraguá, solo para hallarla vacía, despojada de todo. Los guaraníes los cercaron allí, disparándoles desde el agua y bombardeándolos con sus cañones improvisados. Durante días, los bandeirantes resistieron sin víveres ni agua. Finalmente pidieron negociar la paz. Los guaraníes se negaron. Habían visto demasiadas aldeas arder. Intentaron escapar río arriba, remando desesperados, pero más guaraníes aguardaban en el paso. Lo que siguió fue una matanza. Las aguas del Uruguay se tiñeron de sangre. Miles de tupíes, mamelucos y portugueses cayeron bajo las flechas y los disparos de los arcabuces. Apenas un centenar consiguió regresar a São Paulo. La batalla de Mbororé fue más que una victoria. Marcó el comienzo del fin de las bandeiras, aseguró las comunicaciones entre Buenos Aires y el Perú y consolidó definitivamente la idea de que las reducciones podían y debían defenderse por sí mismas. El provincial Ruiz de Montoya aprovechó el impulso. Logró que el Papa Urbano VIII reafirmara la condena de la esclavitud indígena y bendijera el derecho de los guaraníes a resistir con las armas. Y de la corona obtuvo algo más tangible: permiso para armarse legalmente. Se decretó que cada reducción recibiría arcabuces, pólvora y munición destinadas a su autodefensa. En 1649, el rey autorizó la creación de milicias regulares dentro de las misiones. Cada reducción debía organizar 8 compañías. Aquellos soldados guaraníes, exentos de ciertos impuestos y reconocidos como tropa de guarnición, formaron un ejército de hasta 12.000 hombres, con más de 1 millar de armas de fuego, 30 barcos fluviales y caballería propia. Desde entonces, los bandeirantes jamás volvieron a lanzar una ofensiva a gran escala,